Hoy voy a estar conversando con un gran amigo al que le tengo muchísimo aprecio y vamos a estar hablando sobre una faceta que yo no conocía de él, que es el arte plástico, su lado artístico. Él es Oscar Doval, lo conozco como profesional, como psicólogo, psiquiatra, y ahora encuentro que ha drenado o ha encontrado otro camino en su vida que es el arte plástico. Y sencillamente quiero ver el mundo a través de los ojos de Oscar Doval. Oscar, bienvenido. Gracias, Rafael, qué amable de verdad por la invitación. Saludos a toda la audiencia. Qué bueno estar aquí contigo. Para mí es un placer y una sorpresa. No sé si en ese orden, pero las dos cosas, un placer y una sorpresa. Además de que me parece interesantísimo, conociéndote como psiquiatra y un individuo, además con una capacidad de análisis muy grande, hablar contigo sobre el arte y sobre el arte que tú haces. ¿Cómo fuiste pasando o cómo integras lo que tú has hecho en tu vida, que es justamente el análisis de la mente humana, porque es justamente eso? Pasaste también tienes una faceta en el manejo de la economía, casa de bolsa, etcétera, 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 pero te conozco como psiquiatra y ahora como artista plástico. Y yo siento que los artistas en general tenemos una sensibilidad especial y tenemos una manera de ver el mundo de una manera que quizás otras personas no la ven. Y quiero comenzar por escucharte. ¿Cuál es tu proceso creativo? ¿Qué tipo de arte usas? Tú hablas de un arte digital. Entonces quiero que me hables, me expliques un poco de qué se trata el arte digital con el que trabajas y cómo es tu proceso creativo. Fíjate, Rafael, ante todo, qué bueno encontrarte y además encontrarte en esta nueva fase de mi vida, ¿no? Que luego reencontrarnos después de tantos años sin vernos, ¿no? Fíjate, es una cosa, el arte ha estado en mi vida realmente desde chiquito. Yo creo que desde muy pequeño. Yo no recuerdo mi vida sin dibujar y pintar. Y es una cosa que quizás la gente no conoce porque estaba restringido a mi intimidad y era un proceso muy, muy personal. De hecho, incluso tuve el chance de hacer estudios formales de arte cuando estaba muchacho. Mi papá fue un gran incentivador de ese asunto porque veía que yo no sabía para el fútbol. Entonces dijo, como el tipo no sirve para los deportes, hay que ponerlo a hacer algo para que se Que se distraiga. ocupe. Entonces, como veía muy cacho cuando era chiquito, entonces mi papá decidió ponerme en clases de dibujo y de pintura. Ajá. Y en la adolescencia fue un gran, además, mm, ¿sabes? Una gran guía para que no descontinuara. Bueno, como adolescente quiere después dejar, tú sabes, hacer las cosas, no sé qué, quiere echar Sí. bromas por ahí, no quiere dedicarse, pues quizás a estudiar las cosas que, para los que uno tiene cierta habilidad, que él, cuando estaba muy pequeño, pues identificó en mí. Y, por ejemplo, me llevaba a la Cristóbal Roja para los cursos A nocturnos la de escuela Cristóbal de Roja. Cristóbal Roja, bien. Y me Ok. esperaba el pobre hombre, se me llevaba a las 5 de la tarde y me esperaba hasta las 9 de la noche que yo saliera allá en Parque Central para llevarme a la casa de regreso. Pero qué edad tenías tú ahí? Tenía 15, entre los 15 y 17 años hasta que Claro, terminé estabas entrando a bachillerato, la ¿no? adolescencia. Sí, justamente porque yo ya estaba antes en el taller de Centeno Vallenilla y me había votado por mala conducta. Entonces mi papá decidió que la Cristóbal Roja pues, es una alternativa para mí. Y una gran sorpresa para mis padres es que cuando terminé bachillerato, lejos de seguir el camino de las artes plásticas, que era el que él veía como muy probable, Sí. porque además fue una vocación que estuvo allí presente desde muy pequeñito, como te digo. Decidí estudiar medicina. Mi papá decía, yo no entiendo qué diablos te está pasando a ti que tú te vas por la medicina en vez de irte por el arte Por el o arte, arquitectura o exacto. algo que sea Relacionado con el arte, relacionado sí. con el arte, ¿no? Eh, Y en efecto, bueno, estudié medicina, después fui de Venezuela, hice posgrado fuera de Venezuela de neurología y psiquiatría, vine, ejercí, pero siempre estuve pintando y dibujando y solamente mi familia o los muy allegados entendían que eso era una faceta mía, que hacía en mis tiempos libres o cuando tenía un ratico aquí y allá, nunca dejé de hacerlo. ¿Qué fue lo que pasó? Fíjate, hace unos par de años, un poco más quizás, mi padre ya bastante mayor se enfermó. Se enfermó de una cuestión que lo llevó a la muerte, ya bastante anciano, ¿no? Y entonces me empezó a dar una cosa que nunca me había dado antes, que era un insomnio pertinaz. Un insomnio con el que me levantaba a las 3 de la mañana y no podía conciliar el sueño, ¿no? Y yo decía, bueno, ¿en qué dedico estas madrugadas? O me tomo unas pastillas para dormir, claro. que era una buena posibilidad, o me dedico a pensar, o me dedico a leer, o me dedico a hacer alguna cosa. ¿Sabes qué? Déjame sacar los lienzos y el atril nuevamente, o sea,
el caballete y déjame pintar. A esa hora te ponías A en esa eso. hora, y a las 3 de la mañana, agarré inicialmente el atril, los lienzos, y empecé a hacer lo que sabía hacer con los lienzos en atril, que era pintar en técnicas convencionales, o sea, acrílico sobre tela, Ok. óleo sobre tela, etcétera. Lo que Creyón. siempre había Ok. hecho, yo Ok. solo hacía óleo sobre tela y acrílico sobre tela de toda la vida, ¿no? Y entonces fueron apareciendo cosas bien interesantes que están muy relacionadas con la familia, quizás por la revisión también de lo que había sido, o lo que eran las ausencias de alguna forma dentro de lo que era el núcleo familiar. Eh, la muerte de mi madre años previamente, de la persona también que nos crió, de mi nana, mi madrina, que para nosotros es una persona muy significativa. Ok. Después pasé de alguna forma a meterme a ver álbumes de Pero que familia. hacías retratos. Sí, fundamentalmente, fíjate, sí, eran retratos basados en fotografías familiares, ¿no? Eran retratos, Ok, no tenías al modelo en no, no, sí, no, sino que para, agarrabas la para fotografía y fotografía, hacías una los fotografía retratos. familiar Ok. y retratos. De ahí justamente pasé a revisar álbumes de familia, algunos que eran fotografías de la década del 20, del 30, del 40, del 50, de personas que habían estado en mi vida y que ya no estaban, ¿no? Un poco quizás mm, elaborando emocionalmente lo que era inminente, que era la muerte de mi padre, que a su vez me había producido el insomnio, porque estaba esperando la famosa llamada que uno puede esperar una madrugada para decir, mira, tu papá se Se murió. murió. Sí. Como en efecto pasó 2 años después. Me dio tiempo esos 2 años a ir revisitando fotografías, historias, encontrando esas madrugadas con mis recuerdos, con mis emociones también ligadas y plasmándolas un pelo en esos lienzos. Me pasó una cosa, que ciertamente el trabajo no me permitía llevarme el atril a la oficina. Claro. Lo que sí me permitía era llevarme la computadora a la oficina. Dije, ¿sabes qué? Deja de empezar a experimentar un poco lo que alguna gente hace, que es hacer intervenciones digitales de cosas. Y bueno, esas fotografías las digitalicé. Pero que la utilizabas para intervenir los programas tipo Photoshop, Ojalá, Adobe, ese tipo de no, cosas. ojalá, ¿Cómo déjame era? decirte, déjame ser delante de la audiencia más patético y Ah, decir la verdad. ajá. Yo lo que sé utilizar en la computadora es Excel, es Pero sacar cuentas. Yo no sé hacer más nada por sino eso. utilizar Excel. Entonces encontré en el Apple un programa que se llama Paint y Claro, como un tipo claro, que tiene claro. limitaciones tecnológicas, de Paint es pintar. Entonces yo imagino que si meto la fotico aquí dentro del Paint, esto que estoy contando es auténtico. Podría hacer algo con el Paint y la fotografía. Y en efecto, el Paint tiene pues unos tools, unas herramientas muy básicas, Sí. pero muy elementales. Y con esas herramientas elementales empecé a pintar sobre las fotografías, ¿ok? Y Ya. después básicamente eliminaba las fotografías. Y lo que quedaba fundamentalmente era la intervención digital que había hecho sobre la foto. Y salían de allí una cantidad de cosas súper interesantes que a veces las daba la fotografía, pero sobre todo las daba las emociones que estaban ligadas a la fotografía. Claro. Estoy hablando desde los colores, que eran colores que me movilizaban y trataba un poco de ver porque me movilizaban toda la gama de rojos Es que tienes colores muy, muy muy fuertes, sí, vivos, rojos muy ligados al fuertes, sí. cadmio. Me produce una emocionalidad particular. Yo no sé explicar por qué. Igual que hay algunas personas que los olores le producen emociones Sí. o que los sabores le producen emociones. A mí algunos colores particulares me empezaban a despertar emociones bien intensas. Rojo de cadmio es uno, ciertos tonos de pizarra son otros. Y entonces las fotografías fueron cobrando esos colores, pero además iban cobrando presencias y ausencias también. Presencias y ausencias fundamentalmente de las personas que aparecían en las fotos, ¿no? Claro. Estoy hablando desde mis abuelas que tuve chance de vivir, que eran de la década, pues si mi papá nació en el 26, pues serían De finales del otro de siglo, claro. finales del siglo XIX. Y esas fotografías estaban allí. Entonces, y tuve chance de conocerlas y vivirlas además. A ellas me refiero como personas, como individuos. Entonces iban apareciendo esos personajes, iban desapareciendo también dentro de las intervenciones digitales de la foto. Y bueno, estuve en eso como buen año y medio, casi 2 años, ¿no? De esas madrugadas aprovechándolas, también momentos en la oficina, con la computadora me la llevaba y bueno, el acto que la llevaba a todos lados, iba haciendo intervenciones de ese tipo. Y de allí pasé, y sabes que me casé un poco del digital, déjame pasar a lo analógico Ajá. y empecé a hacer algunas esculturas que también están basadas en la Vi fotografía. una, vi una bellísima. Aquí tienes, fíjate, en este dossier que nos mandaste, tienes una escultura, es un busto. Bueno, Eh, no llega a ser un busto, es más bien una cabeza, fíjate, pero también tiene unos colores impresionantes, es espectacular. Y me encanta el trabajo que haces, porque es como una mujer que tiene un mantón con la peineta. es tal cual. Y eso es de hecho una fotografía, está sacada una fotografía de mi mamá española, migra a Venezuela a principios de los 50 y
mi mamá utilizaba como, es curioso, ¿no? Pero yo recuerdo mi infancia, yo soy un tipo de 56 años, así que soy un artista emergente viejo, Ok. para que la gente sepa. Bueno, Pues, no importa, nunca es tarde. mi mamá utilizaba peineta y mantilla Claro. y la utilizaba en Caracas, cosa que era muy llamativo. Cuando yo estaba pequeño me acuerdo haber visto a mi mamá salir muy elegante a algún matrimonio, me acuerdo uno en el Tamanaco, en el Hotel Tamanaco, y la mujer iba con su mantilla y su peineta, con un vestido muy ceñido al cuerpo, una mujer muy guapa además, muy agitanada, y resulta que ahí me enteré que los españoles utilizaban la mantilla y la peineta no como un elemento de culto religioso, sino como un elemento de ornato, de Claro, vestido. claro. Y entonces, claro, lo que tienes allí en ese busto, que es un busto muy corpóreo, es una foto de mi mamá que le tomaron entrando al Hotel Tamanaco con una mantilla y una peineta descomunal. ¿Y esto qué es? ¿Resina? Sí, son materiales nuevos y nuevamente tiene que ver con el tiempo y los tiempos modernos. No me da el chance de esculpir o modelar en barro para después hornearlo. Claro. Tenía que ser una cuestión que fuera más transportable, más cómodo. Entonces conseguí arcillas sintéticas Sí. que secan bastante rápido además y con una cantidad de resinas que le puedes colocar arriba, cosa que además le da una dureza al material particular. Y las quise hacer un poco así, ¿no? Con cosas que fueran pues más cómodas de elaborar, menos complejas quizás, para mí que además no soy ni remotamente ni pretendo ser un escultor, estoy debutando apenas dentro del tema y bueno, nada, quedaron unas figuras Bueno, allí. tienes una figura interesante porque incluso aquí no hay detalle de los ojos, por ejemplo. Están como las cavidades, las cuencas de los ojos y ahí nariz y boca. Es decir, puedes decir tranquilamente que es un rostro. Quizás no tiene la vida. A mí tú sabes que me llama mucho la atención de los escultores sobre todo, cómo logran darle vida a materiales tan fuertes como el mármol o como el hierro. Una de las cosas que me asombró cuando visité la casa de Rodin en París Ujú. era justamente cómo las esculturas de él parecieran que tenían vida. Tú podías ver a través de los ojos de él el alma de un elemento que no tiene vida, como Mm, puede ser el mármol o puede ser el el bronce. bronce. Es impresionante. Y tú, aunque aquí no hay, pero sientes que hay algo, hay una energía que se mueve a través de este material. Sí, de hecho es un material bien particular, es muy resistente y fue muy cómodo trabajarlo realmente. Más le recomiendo a la gente que si tiene algún tipo de ánimo artístico desde el punto de vista plástico, que no descarte para nada trabajar con resinas y con arcillas epóxicas que son súper cómodas para trabajar. Además, una manera bastante liberadora de utilizar el tiempo y sacarse un poco el estrés adentro, ¿no? Y bueno, ahí salieron de ese trabajo una serie de 6 esculturas. En total fueron 40 y tantos trabajos hechos en el curso de 2 años de insomnio. Insomnio maravilloso que me hizo conectarme con algo a mí mismo que lo tenía de lado, ¿no? Y después pensando un poco ya en retrospectiva, bueno, ¿qué me pasó a mí que estoy haciendo arte en este momento de mi vida? Bueno, probablemente es retomando también un hilo vocacional y de vida, ¿no? Que interrumpí en algún momento por En la dedicarme a la adolescencia, medicina, claro. sí, y que decidí que no lo iba a dejar para después. Sencillo, también estaba viviendo un proceso personal, que era el fallecimiento de mi papá, que era, ya mi madre había fallecido hace años, y dije, bueno, ven acá, la vida es finita, ¿no? Entonces, o uno se lanza ahorita o no se lanza nunca, ¿no? Claro. Y entonces, bueno, me pasó una cosa maravillosa, que después incluso de la muerte de mi padre, que tiene más de muerto un año, ya tiene más de un año que se murió, no he parado. Y he seguido tanto con el tema de intervención digital o intervenciones digitales o arte digital, como se le debe llamar, como esculpiendo, ¿no? Y mira, ha sido una cuestión. En algún momento un amigo mío que es galerista Ajá. me dijo, épale, pero esto hay que mostrarlo. Y le decía, ajá, ¿como para qué? Bueno, para que lo muestres, pues. Claro. Y bueno, y se dio así las circunstancias, se pusieron las cosas juntas y en efecto esta persona que tiene mucha experiencia en el mundo del arte buscó una curadora que es maravillosa, María Luz Cárdenas, Sí, claro. que es una persona realmente Sí. espectacular. Decidió que un poco cómo organizar la obra para poder darle carácter expositivo y se montó esta exposición que para mí es todo un debut interesantísimo, un individual a los 56 años, después de dedicarme toda la vida pues a otra A cosa otra, claro. o a otras cosas, resulta interesante, ¿no? Y entre de esos recuerdos que tú tienes del arte que hacías, los dibujos que hacías cuando eras adolescente e incluso niño, a cuando retomas muchísimos años después siendo adulto, ¿qué evolución notas? ¿Qué pintabas tú
pintabas retratos también, tú hacías dibujos de retratos cuando eras joven. Los retratos evolucionaron, sentiste que tenían más vida, utilizaste colores distintos. Sí, sí, probablemente cuando estaba muchacho y además estaba muy ceñido al tema de la técnica, que cuando estaba estudiando artes plásticas, el tema de la técnica es muy importante. Claro. Era una cosa mucho más figurativa. Ya cuando en la adultez, diría yo, más temprana, que nuevamente yo nunca he dejado de pintar, fui mutando hacia un tema probablemente más simbolista que figurativo puro. Y ahorita diría yo que estaba dentro de un tema todavía bastante simbolista pop, por llamarlo de alguna manera. ¿Qué significa simbolista pop? O maniqueísta pop, como le deben decir. Ah, Es un toque quizás más contemporáneo, ok. más ligado a, ¿sabes? A la realidad actual. Diría yo hasta un poco urbano. eh, y que es la parte más pop, o sea, más para conectarse con un lenguaje que entienda el colectivo, más popular, más normal, más comprensible, más asible, y simbolista porque ciertamente tiene una carga maniqueica, como dice la gente que le gusta hablar bien, o sea, una carga de cosas pues emocionales y cognitivas y de pensares que son profundos, ¿no? ¿Te ayuda a El símbolo. conocerte Sí, tu yo creo trabajo? que... Cuando yo cuando creo- tú ves tu obra finalizada, cualquiera de las obras que has hecho, ¿sientes que te está diciendo algo? Que a lo Fíjate, mejor salió, no lo pensaste, pero salió a sí, través fíjate, del... me pasó con María Luz Cárdenas, la curadora de la exposición, que fue la que vio lo que yo no había visto, curiosamente, siendo yo el psiquiatra y ella la curadora, ¿no? Ajá. Que es que me decía, mira, qué interesante esto, porque esto nace o esta serie de trabajo nace de la enfermedad de tu papá, y tu papá que fue un promotor del tema plástico en ti, que lo fue toda la vida, de hecho. Mi papá también era un buen coleccionista y nos hizo a sus hijos también coleccionistas y cultores del tema Ok, del arte, ¿no? ok. Eh, y resulta que lo que salió en la exposición fue tu mamá una y otra vez. Y tienes razón, resulta que la exposición, si bien es cierto que es la recreación de un álbum de familia y todo el hilo conductor de la exposición es el recorrido de un álbum familiar con encuentros, con rituales, con eventos que se dan en toda familia, como eso, como pueden ser una fiesta, hasta un Sí, 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 bautizo, sí. hasta, este, Cumpleaños hasta de un los cumpleaños, abuelos, la etcétera. presencia Sí, de sí, eso. sí. Son fotos familiares, pues. Y terminó apareciendo mi madre una y otra vez, con todo de que mi madre no fue ni la promotora, pero apareció una y otra vez la figura de mi mamá. Claro. Y está muy presente en la obra, ¿no? Entonces me decía, mira, qué interesante. Y yo, oye, qué interesante esto porque también es una manera de sacarse a la madre de adentro, quizás, ¿no? Mi madre fue una figura para nosotros muy importante, muy imponente, una mujer con un carácter muy fuerte, una mujer de almas tomar, no fue una mamá de esas besucona y abrazona, una mamá esa que Ya, trabajó toda la vida, ya, ya. súper echada para adelante, no era ganada el tema del arte, ni era ganada el tema humanístico, Ah, ¿no ¿no? le gustaba? No, no, era todo lo contrario, una mujer muy pragmática, pero tuvo mucho peso en mi hermano y en mí, que los dos somos médicos, por cierto. Eh, y de alguna forma, fíjate, lo que yo descubrí un poco con este trabajo ya, hecha esta serie y terminada la serie y colocada incluso en términos de eso, de exposición, ¿no? De muestra, fue eso, ¿no? Que mi vieja aparece y reaparece dentro de mí Claro. y como que había una necesidad de sacarla, ¿no? De sacarla y mostrarla quizás un poco, ¿no? Y sacarla de la adentro y colocarla en algo que sea tangible, ¿no? Un gráfico o algo plástico, incluso lo tridimensional de una escultura, ¿no? Pero sí, yo creo que es una manera como de explorarse internamente más allá de quizás en planos más inconscientes y cuando uno está creando y la gente que hace arte plástica lo sabe, uno no está pensando mucho, uno está haciendo. Y uno está haciendo y la cosa fluye, incluso cuando uno está componiendo dentro haciendo una composición, me refiero para una pintura, una escultura. eh, Uno no lo... A ver, hay elementos que ciertamente puedes llegar a pensar, ¿no? Que son de carácter estético, todo esto queda mejor al lado de Sí, esto, la lo selección otro, de los la colores, selección de los quizás. colores, quizás un poco. Pero el aspecto creativo tiene mucho de no pensar, tiene mucho de soltarse, igual que le pasa a ustedes, la gente que está Claro. metido en A la hora, sí. el medio actoral y en el medio histriónico, el histriónico no se dice, ¿no? Histrión, sí, 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 eso está bien. eh, que ahí sí, te ciñes un poco a un guión, quizás, ¿no? Pero hay mucho que Hay un guión que es la base, pero sale de ti muchas cosas, pues. sí. Y además, te hacía la pregunta justamente sobre la evolución, porque uno a medida que va madurando, bueno, va adquiriendo experiencias, buenas y malas.
y todo a la hora, en el caso de nosotros los actores, lo utilizamos justamente para interpretar los distintos personajes. Para nosotros los actores que nos interesa de verdad la actuación seriamente, no hay los estereotipos, el bueno, el malo, el rico, el pobre, no. Es decir, somos seres humanos con vivencia. Y eso es lo que hace interesante la construcción de un personaje. Para los artistas, yo me he dado cuenta, a mí me ha gustado mucho el arte siempre, yo no he pintado nunca en mi vida. De hecho, yo traté de seguir los pasos de mi padre, que era diseñador gráfico, pero yo era muy malo pintando. Malazo, malazo. Pero me gusta el arte, porque mi papá me introdujo al arte. Mi papá era amigo de una cantidad de artistas de esa época, de Jacobo Borges, Cruz Diez, etcétera, etcétera. Y yo andaba con mi papá para arriba y para abajo, visitaba los talleres de todos ellos y le agarré el gusto al arte. Y me parece interesantísimo. Yo recuerdo ir al taller de Miguel Fontángel, por ejemplo, que cuando yo entré la primera vez a su taller allá en Petare, me quedé impresionado de lo contundente que era el arte de Miguel Fontángel. Miguel, una maravilla, pero no solamente Miguel, una maravilla. Probablemente no ha sido reconocido, en paz descanse, por cierto, no murió hace mucho tiempo. No ha sido reconocido en la dimensión de lo que fue Miguel. Miguel fue un creativo, para impresionante. Miguel, impresionante, pero impresionante. Miguel Fontángel, para mí fue una escuela dentro de Venezuela. Yo recuerdo eso, entrar y ver en su taller el caballo disecado, por ejemplo. Yo tengo en mi casa un cuadro de Miguel Fontángel que es como un Cristo. Es un Cristo. Es un Cristo. Series de Cristo, es una maravilla. Un Cristo, pero tiene la cabeza de Bolívar y tiene como una pata de gallina de un lado. Y los colores son muy estridentes, fuerte, sí. Brillantes, verde, rojo. En el taller, la creación, el arte y el mundo interior. Oscar, ¿dónde trabajas? ¿Tienes un taller específico? Sí, fíjate, en efecto tengo en mi casa un espacio que es mi estudio, donde trabajo casi todo el tiempo, pero como te digo, mi estudio se volvió itinerante porque ahorita resulta que como cuando la escultura es más difícil y quizás cuando la puesta sobre el lienzo también es más difícil, pero ahorita como descubrí el Paint y la posibilidad de hacer arte digital. Pero hay una cantidad de programas que están por allí con los que te puedes dar un banquete. Voy poco a poco, Rafael. Okay. Recuerda que soy un señor grande. Y pasar del Excel a Paint fue algo maravilloso y muy extraño. Voy poco a poco dentro de esto. Yo estoy seguro que en algún momento le entraré a Photoshop y todas esas cosas modernas, pero yo soy un señor ya con cierta edad y le cuesta un poco lo tecnológico. Sí, vale, me llevo mi lacto de allá donde voy y de repente, ahorita que estuve en un vuelo de 8 horas, por ejemplo, regresando a Argentina, de 4 y 4 horas, esos son momentos de creatividad completo. Entonces voy aprovechando allí ese espacio y voy pintando y los madrugones que me pasa todavía, que de vez en cuando también estoy insomne, en vez de quejarme y decir no puedo dormir, lo que me dedico es a pintar y bueno, le estoy echando pichón, pues, o sea, no parado, que es una cosa curiosísima. Ajá. Sigo creando Claro. y creando y creando y eso ha sido algo mágico, ¿no? O sea, es una faceta nueva, quizás nueva vieja, ¿no? Pero el abrirla y hacerlo de forma pues continua y conectarme con eso es un tema así, de revisarme a mí mismo, pero también Y de pasar de la intervención a la fotografía a la escultura, ¿sientes que el camino te lleva hacia dónde en este momento? Fíjate, sí con intervenciones digitales y el tema escultórico no lo he podido dejar tampoco porque en los ratos que tengo, aunque sea un par de días a la semana, el hecho de esculpir, que es un contacto visoespacial o visomotor bien particular, es casi como hacer yoga. Es una cuestión que te despega en serio, o sea, es algo bien particular y me cuesta renunciar ahorita a eso, ¿no? A la sensación de la arcilla, aunque sea artificial, con la mano, o sea, es algo bien, no solamente es creativo, es también bien relajante. Entonces, ahorita estoy justamente trabajando, cuando estoy montado en el avión, en la oficina, sigo metido con mi computadora. Cuando tengo ratos en la casa, en mi taller o mi estudio, pues sí, le estoy echando pichón y estoy haciendo ahorita, trabajando en una serie de esculturas en resinas, por cierto, y madera y nada, experimentando cosas y viviendo cosas interesantes. ¿Redes sociales donde podamos ver tu trabajo? Sí, no se metan en la red social de Finanzas y Economía, por favor, porque se van a aburrir. Esa no. Oscar Doval Art. Ok. Oscar Doval Art. Y también está la exposición colocada un mes completo en la Galería Arquetipo en Altamira. No sé si la conocen. Está en la
11ª Avenida. Ya. 11ª Avenida son 3 casas que están pegadas, las 3 son Ok. un showroom de arquitectura y tiene colocada toda la muestra allí, ¿no? Está todo el mes de lo que queda de octubre y todo el mes de noviembre, todos los días de lunes a sábado, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Excelente, Oscar. Ha sido un placer. De No, verdad, vale, ha sido un brother, qué placer bueno verte, de reencontrarme verdad. contigo y hablar contigo sobre tu arte. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Rafa, de Oscar verdad. Doval, artista, médico, pero sobre todo ahora artista. Muchas gracias.